pedir que nos ponga Marcos 1, verso 14 al 15. Y continuando con la enseñanza de Hechos 3:19, a ver si se acuerdan que dice Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, amén, tiempos de solaz, tiempos de bendición. Y no se ve bien esta pantalla, tenemos una falla ahí en el programa, pero esta sí se ve un poquito, así es que vamos a estar leyendo las escrituras. Y dice Hechos 3:19, ¿verdad? Cuando Pedro predica el evangelio, dice: arrepiéntanse y conviértanse. Arrepentimiento, como vimos, significa cambio de mente, cambio de mentalidad, cambio de forma de pensar, y eso lo hace Dios, ¿verdad? Y luego dice: y convertíos. Entonces, convertirse significa ya mi voluntad renovada por Dios toma el camino de Dios. De ahí en adelante yo soy llamado a vivir para Dios, a obedecer a Dios. Y algo maravilloso que dice Pedro, dice: para que vengan tiempos de refrigerio, ¿verdad? Tiempos de bendición. Y cómo no, ¿verdad? Porque vamos a conocer el reino de Dios. Y no tan solo conocer, sino ser parte de los que formamos el reino de Dios. Si ven, ese es el evangelio, ¿verdad? El evangelio incluye todo lo que vimos la semana pasada. Nos arrepentimos, nos convertimos, fuimos perdonados, justificados, santificados, glorificados, y es parte del reino. Por eso es que Marcos 1:14 nos habla del reino. Dice Marcos 1:14 al 15, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué vino predicando Cristo? Entonces entendamos bien, el evangelio del reino de Dios. Di conmigo: reino de Dios. Ese es el tema que vamos a ver, entender qué es el reino, qué significa el reino, cómo aplica para nosotros el reino de Dios. Si pensamos que el reino de Dios existió en el Antiguo Testamento, no existió, hermanos. Fueron atisbos o nada más como anticipaciones, y nada más en el tiempo del rey David. No se implantó el reino de Dios en ese tiempo, sino lo que encontramos en la Biblia es que fueron reinos políticos, ¿verdad? El reino israelita, el reino judío, fueron reinos políticos, ¿sí? Totalmente políticos. Y algunos llegaron a tener, Israel llegó a tener su ejército también. Entonces, el reino realmente lo trae el Señor Jesucristo. Y hoy vamos a aprender qué es el reino, cuándo se implantó, cuáles son las bendiciones de este reino. Entonces, si ven, el Marcos 1:14 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y dice: arrepiéntanse y creed en el evangelio. Hermanos, esta escritura encierra bastante enseñanza. El reino de Dios se ha acercado, significa ya está presente a través de Jesucristo, ¿verdad? Y quiero decirles que aunque no en toda su plenitud estaba, pero estaba por venir la plenitud total del reino de Dios. Estaba 40 años. Claro, hay que meterse en la historia bíblica. Jesús viene, predica el evangelio del reino, establece con sus discípulos la enseñanza, les enseña acerca del reino, y el reino realmente entra en plenitud en el año 70 de nuestra era, cuando el judaísmo desaparece con su templo, con las ofrendas de animales, con las ceremonias, y hermanos, y entra el reino de Dios en el año 70. Entonces, el reino tiene condiciones, ¿verdad? Es condicional. Vemos que a lo mejor no es tan ilustrativo, pero vemos que el mundo está compuesto por naciones, pequeños reinos, ¿verdad? Claro, reinos políticos donde hay un rey, un monarca, un gobernante que dirige el destino de la nación. Si ven, tienen una moneda,
no en todos lados usan el peso, a lo menos sé que en América, Argentina usa el peso, nosotros el peso, pero hay diferentes monedas. Te vas a Honduras y allá usan otra moneda que tiene un nombre raro, ¿verdad? Se llama lempira. Allá la moneda es la lempira. Entonces cada reino tiene su gobernante, su moneda, sus leyes, ¿verdad? Entonces el reino de Dios tiene normas, ¿verdad? Tiene normas estrictas, vamos a llamarlo así, para ser partícipes de esa bendición. Y así como los reinos tienen su moneda, bueno, la moneda del reino de Dios, ¿qué creen que es? La fe, exacto, la fe es la divisa del reino de Dios. Entonces, ¿por qué eres mexicano? Porque naciste en México, es decir, naciste en ese pedazo grande de tierra que limita el norte con Estados Unidos y al sur con Guatemala, ¿verdad? Y Belice, y al este y al oeste con el Golfo de México y el Atlántico. Entonces los que nacimos ahí nos llamaron mexicanos, ¿verdad? Somos mexicanos por nacimiento. Entonces nadie te puede quitar esa nacionalidad, pero si vas a Estados Unidos como mexicano, no te van a querer, eso sí. Entonces váyase a su tierra porque usted es mexicano, ¿verdad? Entonces lo mismo, el reino tiene ciudadanos. Nosotros somos ciudadanos del reino. ¿Cómo entramos al reino? ¿Cómo entramos al reino de Dios? ¿Sí? Por medio del arrepentimiento y la fe. ¿Sí? Arrepentimiento y fe. Y luego ya nos convertimos a Dios. Como ciudadanos sabemos que somos parte del reino de Dios, ¿verdad? Entonces nos convertimos en ciudadanos del reino. En ese proceso de arrepentimiento y conversión hubo lo que se llama nuevo nacimiento, nacimos de nuevo. Hay que entender esto, ¿verdad? Porque Nicodemo, ese hombre que fue a ver a Jesús, pues Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo, y él dice, no lo entiendo, quiere decir que debo de volver al vientre de mi madre y nacer otra vez. Dice Jesús, no, esto es espiritual, ¿sí? Y Jesús dice en Juan 3:3, ¿verdad? Si no, el que no naciere de nuevo no puede percibir el reino de Dios. La palabra es ver, no puede ver el reino de Dios. Entonces necesitamos nacer de nuevo en el Espíritu. ¿Cómo es esto? A través de la fe. Venimos al Señor, alguien nos habló del Señor y le creímos, ¿no? Pues yo quiero a Cristo y confesaste a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Y muchos nos bautizamos, ¿no? Como un testimonio de mi arrepentimiento, de mi fe, y testimonio al mundo de que ahora, así como me bauticé en el agua, me he bautizado en Cristo. Toda mi vida le pertenece a Cristo. Entonces, ¿cuáles son los ciudadanos del reino? Los que han nacido de nuevo, los que han nacido del Espíritu. Entonces, los que han nacido del Espíritu pueden percibir el reino de Dios. Y si perciben el reino de Dios, lo van a vivir. Entonces vamos a ver cómo vivir el reino de Dios. ¿Y qué significa reino? Es gobierno, ¿verdad? Entonces Dios pone a su Hijo Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entramos al reino, el Rey es Jesucristo, ¿verdad? Es nuestro Rey, nuestro Señor, el mediador entre el hombre y Dios, ¿verdad? El Padre. Entonces nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, tuvimos esa experiencia espiritual. Entonces te digo algo, el reino nunca va a ser un reino físico, porque hay gente que cree que un día se va a establecer un reino físico en la tierra con Jesús gobernando. No, eso no lo dice la Biblia. Jesús vino a establecer un reino espiritual. Jesús reina en el corazón del hombre, en el espíritu del hombre, y reina en nosotros para que le obedezcamos. Así como en una sociedad política, pues hay leyes, y la gente no obedece las normas de la ley, pues le van a aplicar las normas, ¿verdad? Las multas o la ley misma. Entonces nosotros llegamos al reino de Dios, y claro que es una invitación abierta. Voy a decir esto, pues ya el Señor hizo todo, ¿verdad?
La palabra está, ya la tenemos, está disponible para todos. Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Pero el requisito, si quieres vivir en el reino, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer del Espíritu? ¿Qué significa esto? Pues es la obra del Espíritu Santo en el creyente para abrazar y vivir la nueva vida en Cristo. Esto es sobrenatural. No es voluntad tan solo humana, sino tiene que ver con un cambio espiritual. Si ven, Jesús dice que nos hace pasar de muerte a vida, ¿verdad? Nuestro espíritu estaba muerto, nacimos de nuevo, tenemos vida, la vida de Dios en nuestro espíritu. Entonces, ¿por qué muchos no están en el reino? ¿Cuáles son los mayores obstáculos para entrar en el reino de Dios? Jesús lo expuso, ¿verdad? Pues encontramos que uno es la incredulidad, la otra es el engaño de las riquezas y la otra es el apego a la maldad. Tres básicamente son los obstáculos: incredulidad, el engaño de las riquezas de este mundo, que aquí se van a quedar, y el apego a la maldad, ¿sí? Porque si tú ves la Biblia, habla de gente que no quiere de Dios. Salmos 14:1 dice: el necio en su corazón, no hay Dios, ¿sí? Y lo que significa realmente, dice el necio en su corazón, no quiero a Dios, porque si yo busco a Dios me va a poner restricciones a mi maldad. Entonces la gente dice, no, yo prefiero vivir como estoy viviendo. Bueno, pues tiene su voluntad propia. Y vamos a un pasaje que está en Marcos 10, verso 13 al 15, que nos ilustra cuál es la actitud para entrar al reino. Jesús toma como ejemplo a los niños. Dice que llega Jesús a un lugar y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Entonces ahí Pedro y Juan, no, por favor dejen al maestro, ¿sí? Fíjense cómo Jesús ocupa cada situación para enseñarles. Dice el verso 14, viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Dice de los tales, de los que se hacen como niños. Dice de los tales es el reino de Dios. Entonces lo que hace el Señor es mostrarnos qué tan sencillo es entrar al reino. Parece sencillo, pero no lo es. Tienes que hacerte como un niño. ¿Cómo es el carácter de un niño? Cree todo. O sea, no tiene temores, no tiene convencionalismos en sí. Tú le dices, el niño lo cree, ¿sí? Ni está pensando en la herencia que le van a dejar sus padres en el futuro. No le interesa. El niño vive la vida de niño, ¿verdad? Disfruta el juego, es inocente, ¿verdad? No peca en el sentido de liberado, ¿verdad? O sea, el niño todo lo cree. Entonces la enseñanza es que si queremos entrar al reino de Dios, nos hagamos como niños, ¿sí? Le creemos a Dios. Yo le creo como un niño, ¿verdad? Así como el niño confía en su papá, ¿verdad? Y si el niño confía en su papá, el niño va a hacer todo lo que su papá le pida, ¿verdad? Ustedes han visto esas escenas donde el papá monta al niño en algún lugar más alto y le dice: hijo, échate, yo aquí te cacho, ¿verdad? ¿El niño lo hace? Claro, porque sabe que su papá lo va a proteger, lo ama, lo quiere, ¿verdad? Bueno, pues así debemos de ser nosotros como niños. Llegamos al reino